Macehualli. En la sociedad azteca, los Macehualli, o Macehuame, en plural, eran la clase social que estaba por encima de los esclavos y jerárquicamente estaban por debajo de los nobles. La clase social de los Mxualtín eran agricultores rurales, que formaban la mayoría de los plebeyos en el imperio azteca. Los Mxualtín trabajaban tierras que pertenecían a la unidad social de los Calpolli llamados Chinampas, y cada familia conservaba los derechos sobre la tierra siempre que no permaneciera en barbecho durante más de 2 años. Dentro de estas tierras, los Mxualtín rurales construían pequeñas presas y terrazas para aumentar su rendimiento agrícola. En estas parcelas se cultivaban cultivos comunes a la agricultura mexicana, incluidos maíz, frijoles y calabaza. Estos proyectos probablemente fueron organizados por las comunidades locales y no estaban dirigidos por el Estado. De su producción y productividad, el maíz debía pagar tributo a la nobleza mexica.